Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a ver la clase del jueves 21 de mayo, en la que vamos a desarrollar el tema estado de flujo de efectivos. Vamos a ver un primer video con el contenido teórico del tema y en un segundo video vamos a ver dos ejercicios básicos, fáciles e introductorios para que puedan ir metiéndose en el desarrollo de este estado. Empecemos con el contenido teórico. Este archivo va a estar subido a WebSyllabus. Está resaltado la parte o los puntos a prestarle más atención, pero obviamente recomendamos leerlo completo y apoyarse en las resoluciones técnicas que correspondan, que son en este caso puntual la resolución técnica 8, el capítulo 5 principalmente, que es donde está desarrollado el estado, el tema del armado y de la estructura del estado, y algunos puntos de la resolución técnica 16, donde nos habla de los requisitos que tienen que mostrar los estados contables y demás. Vamos de lleno al estado en sí, ¿sí? Este estado se trata de un estado dinámico. Por empezar, es un estado de los considerados básicos y obligatorios, eso ya lo tenemos claro, pero lo que nos importa saber que se trata de un estado dinámico, ¿sí? Que nos muestra una película, una evolución a lo largo del ejercicio. No se trata de una foto, de una situación como el estado de situación patrimonial, sino una película, una evolución de el efectivo. Ahora vamos más adelante a ver este concepto en particular. El efectivo que teníamos al inicio del ejercicio, el que tenemos al cierre y las variaciones que hubo entre inicio y cierre, en qué se originaron, cómo se aplicaron y demás. Entonces, lo que nos muestra este estado es la evolución financiera de la empresa en el periodo comprendido de los estados contables. Es importante a esta altura reconocer la diferencia entre situación económica y situación financiera. Una nos habla, la económica, el estado de resultados, si la empresa ganó o perdió con sus operaciones, y el otro, el estado de flujo efectivo, la situación financiera, nos habla de cómo obtuvo los fondos y en qué los aplicó. Por eso también se lo conoce como origen y aplicación de fondos. Les decía cómo obtuvo los fondos y en qué los aplicó a lo largo del ejercicio. En resumen, nos muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. ¿Sí? Son las entradas y salidas de fondos y el cambio neto o el flujo neto del efectivo entre el inicio y el cierre del ejercicio. ¿Por qué es importante este estado? Porque a través de él los usuarios de la información contable pueden ver, entre varios temas, el funcionamiento de las políticas de financiamiento, las variaciones del denominado capital de trabajo, ¿sí? Los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad operativa de la empresa, el funcionamiento, perdón, o las variaciones de las políticas de cobros y pagos, si existe un plan de inversiones, si se realizó y demás. Vamos a ver más adelante que al hablar de efectivo nos da la idea de caja y de disponibilidades, pero vamos a ver que se incluyen dentro de este concepto otras partidas del activo de la empresa, de la empresa, sí, perdón. Eh, Tenemos un objetivo del estado de flujo de efectivos. El objetivo está dado en la RT16 cuando nos dice que la información de los estados contables debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos del ente emisor. Y en el punto C nos habla de la evolución de su situación financiera expuesta de modo que permita conocer los efectos de las actividades operativas de inversión y financiación que hubieran tenido lugar. En definitiva, ¿qué es lo que queremos conseguir a través de este estado? Que, como decía antes, quien lo lea entienda que más allá de lo que nos muestra el estado de resultados, la empresa puede o no tener los fondos suficientes para desarrollar su actividad y cumplir con sus obligaciones de manera normal. Les decía que si bien el nombre técnico
y es el nombre con el que se lo tiene que llamar al estado, estado de flujo de efectivos, porque así lo dice la resolución técnica correspondiente. El nombre nos da una idea de cuando hablamos de efectivo, lo primero que pensamos nosotros obviamente es en billete y quizás en una cuenta bancaria, un depósito a la vista y demás, lo que normalmente se lo conoce en los estados contables como disponibilidades, ¿sí? Ahora, cuando el estado de flujo de efectivos se refiere a los recursos financieros de la empresa, no se refiere solamente a estas disponibilidades, llamémosle clásicas, sino que también incluye los denominados equivalentes de efectivo. ¿Qué son los equivalentes de efectivo? Su definición está dada en la resolución técnica 8 y lo leo textual: los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión y otros propósitos. Entonces, estamos hablando de activos que por su característica se pueden entender como un activo que busca generar una renta, ¿sí? Como ser una inversión, pero que también pueden tener lo que se conoce como fin cancelatorio, es decir, el motivo con el que la empresa los mantiene en su patrimonio, que ese fin sea la expectativa de afrontar un determinado pago en el futuro, o bien haberse colocado para no mantener ocioso el excedente, pero sabiendo que se va a tomar a posterior para hacer frente a una obligación normal y habitual, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tienen que ser las características de un activo para, para que esté contemplado dentro del proceso de armado del estado de flujo de efectivos? Tiene que ser corriente, ahora lo vamos a ver. Tiene que ser efectivo o equivalente de efectivo. Y en el caso de inversiones, tiene que tener como fin cancelatorio el requisito que establece la resolución técnica 8. Ahora, ¿cuál es ese requisito? Y nos dice la resolución técnica 8, vuelvo a leer textual: para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo, debe ser de alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a riesgos insignificantes de cambio de valor. Una inversión solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento. Ejemplo, 3 meses o menos desde su fecha de adquisición. Estamos hablando entonces de inversiones obviamente transitorias, excluimos totalmente las inversiones permanentes, las inversiones BPP, porque las inversiones BPP, recordemos que están hechas con el fin de permanencia y de participación en la otra empresa. Son inversiones transitorias que podemos liquidar fácilmente y que sabemos que se van a liquidar dentro del ejercicio. Por ejemplo, un plazo fijo a 30, 60 o 90 días, la tenencia de moneda extranjera, títulos que coticen en bolsa, que son de fácil desprendimiento, y cualquier tipo de inversión que se pueda convertir en líquida de manera fácil, digamos, o rápida, corriente en realidad. Bien, pasemos entonces a lo que es la estructura, el armado y la presentación del estado de flujo de efectivos. Esto sí está de lleno desarrollado en la resolución técnica 8, en el capítulo 6, y en el apartado A nos habla de la estructura que tiene este estado, ¿sí? Este estado lo que hace es una especie de conciliación, porque nos presenta en un primer momento la variación del efectivo presentada como efectivo al inicio, efectivo al cierre. La diferencia es el flujo neto de efectivo. Vuelvo a repetir, tengamos presente que estamos hablando de efectivo y equivalentes. Desde acá en adelante hasta que terminemos el tema, cuando hablamos de efectivo y equivalentes. Entonces, es una especie de conciliación porque nos expone en un primer momento la variación o el flujo neto de fondos de efectivo y a continuación la explicación
de cómo se compone o cómo se origina esta variación. Lo más importante de esta explicación que detalla el Estado es conocer que existe una tipificación, perdón, de las actividades que desarrolla el ente, ¿sí? En actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Las actividades operativas son las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras actividades no comprendidas en actividades de inversión o de financiamiento. Estamos siempre basándonos en la resolución técnica 8. ¿Qué son las actividades operativas? La operación habitual, el fin, digamos, último del- de la operación del ente, de la empresa, son las fuentes propias o genuinas de orígenes de fondos, ¿sí? Es decir, a lo que se dedica la empresa. Esa es la definición más entendible de actividades operativas. ¿Qué tenemos dentro de estas actividades? Son los cobros por las ventas de bienes o las prestaciones de servicios, cobros provenientes de otros ingresos que, ya vamos a ver, no estén contemplados dentro de inversión o financiación, los pagos a proveedores por suministro de bienes y de servicios, los pagos a la nómina de empleados, los cobros o los pagos derivados de otros contratos comerciales y demás. Todo lo que haga a la actividad normal y habitual de la empresa. Eh, es, es un indicador, como nos dice acá, es un indicador de la medida en que las actividades normales de la empresa generan fondos que permitan mantener la capacidad de operación del ente, reembolsar las utilidades, distribuirlas y realizar nuevas inversiones que permitan el crecimiento y la expansión del ente. Eso en cuanto a las actividades operativas que ya vamos a ver después, se pueden presentar por un método directo o indirecto. Lo seguimos en el próximo tema. Luego, además de las actividades operativas, la empresa puede realizar actividades de inversión. Y nos dice la resolución técnica 8 que corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo, excepto las mantenidas con fin de negociación habitual. ¿Qué es esto? La adquisición de un bien de uso. Recordemos que estamos hablando de flujo de fondos, por lo tanto es el pago por la adquisición de un bien de uso, es decir, el, el flujo de fondos que se erogó para la adquisición del bien de uso, los cobros por la desafectación de bienes de uso, préstamos que realizamos a terceros, los cobros de dichos préstamos, toda actividad no, que no esté contemplada dentro de la operación habitual. Eh, ¿qué rubros podemos encontrar o qué rubros debemos prestar más atención para conocer las actividades de inversión? Los bienes de uso, inversiones que no sean equivalentes de efectivo, por ejemplo, inmuebles o inversiones BPP, otros créditos que no tengan que ver con actividades operativas, activos intangibles y demás. Y por último, así como están las actividades de inversión, la empresa necesita desarrollar actividades que le permitan obtener los recursos, ¿sí? Son las que se denominan en la resolución técnica 8 como actividades de financiación. Y nos dice la resolución que corresponden a movimientos de efectivo y sus equivalentes resultantes de transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores de préstamo. Es decir, aquellos sujetos externos a la empresa que nos dan el dinero para desarrollar las actividades operativas. Son las variaciones operadas en los rubros que representan las fuentes de financiación. Obviamente se excluyen los rubros que pertenezcan a actividades operativas del ente. ¿Cuáles son, por ejemplo, cobros por emisión de acciones o cualquier otro instrumento de capital que signifique un flujo positivo, un ingreso de fondos hacia el ente? Pagos por rescate de capital,
cobro por emisión de obligaciones negociables, bonos, cédulas hipotecarias y todos los fondos tomados en préstamo, tanto a corto como a largo plazo. Si todos los fondos que ingresen al efectivo del ente y no surjan de la actividad habitual. Decíamos cuando hablábamos de las actividades operativas que podemos presentarlo a través de dos métodos o dos alternativas. Perdón, voy a tomar un poco de agua. El primero es el método directo. Como su nombre lo indica, se detallan en el estado solo las partidas que han ocasionado un aumento o una disminución del efectivo y sus equivalentes. Por ejemplo, las ventas cobradas, los pagos a proveedores, otros ingresos cobrados, los pagos efectuados en concepto de sueldos y demás. Eh, es un método que nos permite tener una información mucho más detallada porque nos da una idea de el volumen y las características de las operaciones que motivaron las variaciones de fondo. Eh, estamos mostrando de manera directa cuánta plata se cobró por ventas, cuánta plata se pagó a proveedores, cuánta plata se pagó por sueldos y demás. Al contrario de este método, la segunda alternativa es lo que se conoce como método indirecto. El método indirecto parte de los resultados, tanto ordinarios como extraordinarios, que surgen del estado de resultados, y comienza a realizar ajustes sobre este importe, considerando todas aquellas partidas que han incidido en su determinación a partir del método del criterio de devengado, pero que no significan erogaciones o ingresos reales de fondo. Dice la resolución técnica que puede tratarse de partidas que integran el resultado, pero por su característica nunca van a tocar el efectivo. Clarísimo ejemplo las amortizaciones. Partidas que integran el resultado del periodo corriente, pero afectarán el efectivo de ejercicios posteriores. Ventas a plazo, ventas a crédito que no se cobraron. Partidas que integraron resultados de ejercicios anteriores y afectan el efectivo del corriente. A la inversa, ventas que se devengaron en el ejercicio anterior y que se cobraron en este ejercicio. Y los flujos de efectivo generados por las actividades de inversión o de financiación. Entonces, ejemplos de estas partidas que representan resultado pero no movimientos de efectivo, como decía, las amortizaciones, intereses devengados no cobrados o no pagados, impuestos devengados no pagados, cualquier tipo de devengamiento que haya sido reconocido independientemente del ingreso o egreso de fondos. Bueno, esto es, en resumen, el marco teórico del estado de flujo de efectivos. Quédense con los puntos más importantes, mejor dicho, quédense con todo el contenido teórico, vayan a las resoluciones técnicas, vean la resolución técnica 8, capítulo 6, la resolución técnica 16 en el punto 2, apartado C, donde habla de la evolución financiera. En el punto 4.3 de la resolución técnica 16 también habla de los recursos financieros y estas características que estuvimos desarrollando. Los puntos más importantes que tienen que rescatar de esta clase, a esta altura ya diferenciar entre situación económica y financiera, lo que es una ganancia o una pérdida económica y los fondos o la evolución financiera para afrontar ese resultado, cuál es el objetivo del estado del flujo de efectivo, la definición de efectivo y equivalentes, cuáles son los requisitos para que una partida del activo sea considerada un equivalente de efectivo. Y bueno, obviamente, cuál es la estructura del Estado, qué es esto de la conciliación de saldos, como tenemos un flujo neto de fondos calculado simplemente como efectivo de cierre menos efectivo de inicio, y cuál es la explicación de este flujo y cómo se tienen que coincidir
Lo vamos a ver ahora en un ejercicio, pero cómo tienen que coincidir el flujo neto calculado como diferencia entre cierre e inicio y el flujo neto calculado a través de la explicación de las variaciones. ¿Cuál es la tipificación de las actividades y operativas de inversión y de financiación que se incluye en cada una? Y las actividades, perdón, las alternativas o métodos para arribar al flujo neto que calculamos al inicio. Voy a cortar esta clase teórica, vamos a seguir desarrollando el tema con los ejercicios 133 y 137. Recuerden que este archivo va a estar subido junto con el video a Websyllabus.